Buenos días a todos. Soy Verónica Rodríguez y hoy voy a estar compartiendo con ustedes en esta primera sesión hablándoles sobre los conceptos de adaptación. La agenda propuesta para esta primera sesión es hablarle un poco de los conceptos generales que podemos encontrar en la adaptación y como segundo punto, la adaptación al cambio climático en Panamá, pero desde una perspectiva de compromisos y desde lo que está haciendo Panamá en cuanto a adaptación. Y pues va a haber un tercer punto que va a ser tocado por la ingeniera Lorena en cuanto a medidas de adaptación. Empezamos con el primer subtema, que era conceptos generales de adaptación, y aquí vamos a tocar o vamos a ver qué nosotros entendemos por la adaptación al cambio climático. Pues la adaptación se incorporó de a poco en las negociaciones internacionales, ya que debido a que la mitigación pues no prevendría todos los impactos de un clima cambiante. Entonces, a lo largo de todos los informes que hemos tenido del IPCC, han tenido diferentes definiciones sobre adaptación al cambio climático. Para hoy les traigo la que nos dice el quinto informe del IPCC, en la cual se define como un proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas, y en algunos sistemas humanos, la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos. La adaptación trata de garantizar que las iniciativas de desarrollo pues disminuyan lo que es la vulnerabilidad, fortalezcan la capacidad de la adaptación, en especial de aquellas personas más vulnerables. Una vez conocemos el concepto de adaptación, puede que nos surjan otras preguntas, como para qué nos adaptamos, quiénes se adaptan, qué adaptamos, o qué ocurre con la adaptación, cómo ocurre esa adaptación. Entonces, en el 2000 se publicó un documento que hablaba sobre una anatomía de la adaptación al cambio climático y la variabilidad climática, en donde se plantearon estas preguntas para desarrollar el concepto de adaptación al cambio climático y a la variabilidad, y a partir de ahí deducir diferentes enfoques de adaptación. Entonces, para la primera pregunta, esto puede variar. ¿Para qué nos adaptamos? Esto puede variar desde que si queremos reducir la vulnerabilidad de los efectos del cambio climático, queremos capitalizar las oportunidades de los cambios u otros. Para las preguntas de el quién se adapta o quiénes se adaptan y el qué se adapta, esto va a depender del sistema que se quiere intervenir en el proceso de adaptación. Si nos vamos a enfocar a sistemas sociales, a un sistema económico en particular, a un sistema en su totalidad, a procesos ecológicos específicos. Y así también la adaptación va a variar del sistema, de una escala y de las propiedades que hacen susceptible a la adaptación. Finalmente, el cómo ocurre la adaptación va a depender tanto de diferentes procesos adaptativos o tipos de adaptación, si son anticipados, si son espontáneos y si son planificados. Y todo esto nos va a permitir delimitar diferentes enfoques de la adaptación al cambio climático. Okay. Siguiendo con los tipos de adaptación al cambio climático, de los cuales le mencionaba anteriormente, pues la adaptación anticipadora tiene lugar antes que se observen los efectos del cambio climático. A esta también se le denomina adaptación proactiva. También tenemos la adaptación autónoma, que es desencadenada por cambios ecológicos de los sistemas naturales o por alteraciones del mercado del bienestar de los sistemas humanos. También le conocemos como adaptación espontánea. La adaptación planificada es un resultante de una decisión que expresa en un marco de políticas basado en el reconocimiento de que las condiciones han cambiado o están próximas a cambiar y de que es necesario adoptar medidas para retornar a un estado deseado, para mantenerlo o para alcanzarlo. Una vez tenemos lo que son los tipos de adaptación, vamos a ver hacia dónde enfocamos esta adaptación. Por lo cual, para hoy les presento 5 diferentes abordajes. Quizás algunos ya muchos lo hayan conocido, otros también se les hace un poco nuevo, pero son los que ha venido promocionando la IPCC en estos últimos años. La primera adaptación es la adaptación basada en infraestructura y tecnología,
que esta a menudo emplea diferentes formas de tecnologías para adaptarse a sus efectos. Para aquí tenemos dos tipos de infraestructuras, las duras y las blandas. Las duras pueden ser como sistemas de riego, semillas resistentes a la sequía, mientras que las tecnologías blandas pueden ser regímenes de seguro o patrones de rotación de cultivo, una combinación de ambas, que reduzcan el riesgo y la vulnerabilidad de los sistemas sociales y ecológicos. La adaptación basada en comunidades es una cara nueva, es algo que estamos viendo, que desarrolla actividades que se centra principalmente en las comunidades y hace énfasis en aquellas poblaciones que son más vulnerables al cambio climático, para conducirlos hacia adquirir mayores conocimientos y capacidades que empoderen y los permitan planificar y hacer frente a los impactos del cambio climático. El tercero es la adaptación basada en el conocimiento tradicional. Este más que nada se enfoca a la gente rural que está más contacto con sus variaciones de su entorno, como las comunidades locales e indígenas. Estos desarrollan una mayor atención a la variabilidad y a las tendencias ambientales, como también a los patrones de distribución de plantas, de animales, alteraciones en su densidad o la cobertura, modificaciones fenológicas, ven lo que es la relación entre el uso del suelo y los cambios en el régimen del ciclo hídrico u otros. También tenemos la adaptación basada en la gestión de bosques. Sabemos que muchas poblaciones del mundo basan su supervivencia de manera directa en los bosques tropicales o obtienen beneficios de los recursos que extraen de ellos para su subsistencia y desarrollo. Entonces, es adecuado que una buena gestión se centre en las políticas y proyectos de adaptación al cambio climático para recuperar estas zonas que han sido vulnerables a los efectos del cambio climático. También tenemos la adaptación basada en ecosistemas. Este es un nuevo abordaje, algo nuevo que se viene viendo en las agendas y en las políticas, en las agendas climáticas. Y más que nada es mantener esta infraestructura natural que nos brindan los ecosistemas para que continúen brindando los servicios ambientales que la sociedad requiere frente a los futuros desafíos del cambio climático. A su mano derecha pueden ver la interacción que existe entre estos diferentes tipos de enfoque, en donde se relacionan entre sí y de ellos se va a estar aprendiendo de la historia de las respuestas por parte de las comunidades, vamos a obtener una mayor capacidad de respuestas futuras, vamos a obtener una resiliencia social, económica y ambiental y vamos a proteger y vamos a tener una protección y restauración ecológica. Aquí podemos ver estos elementos claves que nosotros debemos tener en cuenta para una buena adaptación, para el proceso de adaptación. Pues como sabemos, la adaptación se está convirtiendo en un elemento necesario para la planificación de todos los niveles, permitiendo que los países evalúen sus vulnerabilidades, incorporen riesgos y pues al final aborden la adaptación. El gráfico, la muestra que les presento aquí es sacada de la Convención Marco de las Naciones Unidas, en donde nos presenta este ciclo que nos dice que debemos, como primer punto, evaluar los impactos, las vulnerabilidades y los riesgos, que bueno, mi compañera Yorlenis pudo profundizar el día de ayer, y que es más que nada algo inicial, nuestro punto de partida, para ver en qué sentido el cambio climático está afectando o va a afectar a sistemas naturales o a las sociedades humanas. En el segundo punto tenemos los planes de adaptación. Aquí más que nada es una planificación integral, vamos a ver cuáles actividades de adaptación podemos implementar luego que ya tenemos esta evaluación de vulnerabilidad. Todo esto de la mano con un desarrollo sostenible. Posteriormente tenemos lo que es aplicar las medidas de adaptación. Estas mismas se pueden llevar a diversos niveles, a nivel nacional, regional, local, y también no pueden solo salir de un plan de adaptación, también pueden salir de proyectos, de actividades, de programas, de políticas o de estrategias que vayan enfocados a reducir la vulnerabilidad. Y por último tenemos supervisar y evaluar la vulnerabilidad.
En esta etapa se puede llevar a cabo durante todo el proceso de adaptación, porque lo que nosotros queremos es obtener esos conocimientos, esa información, para garantizar que nuestras medidas de adaptación están siendo efectivas y se tiene un éxito en las mismas. Entonces, al nosotros poder lograr este proceso de adaptación, vamos a aumentar la sensibilidad y la ambición, vamos a proporcionar un espacio político para el compromiso, vamos a hacer un intercambio de información, conocimientos y asesoramiento, vamos a tener un fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional, vamos a facilitar la prestación de apoyo financiero y tecnológico y vamos a obtener una participación de una amplia gama de interesados. Entonces, estos datos son los que necesitamos para obtener una adaptación eficaz. Necesitamos datos climáticos, ya pueden ser nacionales, locales o proyecciones futuras a partir de modelos climáticos. Podemos tener datos medioambientales como la cobertura forestal, el recurso hídrico, la biodiversidad, datos socioeconómicos como la dinámica de la población, la tendencia de urbanización, género y edad y la salud, y información sobre planificación, como que ya se está desarrollando, si tenemos un plan de desarrollo a nivel nacional o a nivel municipal. Otro concepto muy relacionado a la adaptación es la resiliencia. Y el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la define como la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosa, respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su idoneidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. Bueno, ya dijimos cómo tener una adaptación, pero ¿qué pasa si tenemos una mala adaptación? ¿Cómo nosotros sabemos que llegamos a esa mala adaptación? Bueno, nuevamente el IPCC lo define como medidas que pueden conducir a mayor riesgo de resultados adversos en relación con el clima, mayor vulnerabilidad al cambio climático o menor bienestar en el presente o en el futuro. O sea, las medidas que nosotros pudimos implementar muchas veces no son efectivas, por eso debemos como ver bien cuáles son las que mejores se adaptan, por decirlo así, a las condiciones ya sean locales o nacionales donde nosotros la vamos a implementar. Ok, como les había mencionado antes, pues dentro de la convención se estaba empezando poco a poco lo que era el tema de la adaptación, pero se reconoce como una necesidad del cambio climático y para ayudar a los países más vulnerables, por los cuales yo les presento algunos hitos importantes, tenemos más, pero quise resaltar estos, sobre cómo han sido las negociaciones en cuanto a la adaptación. Pues cada año se hace una COP, que es una conferencia de las partes. Esta es una cumbre mundial y anual en donde todos los países que ratificaron la convención se reúnen para tomar decisiones en cuanto a mejorar las diferentes iniciativas tanto en adaptación como en mitigación. Bueno, para adaptación de esas conferencias de las partes que podemos resaltar, está la de 1995, que se dio en Berlín, en donde aquí se estableció un marco de 3 etapas para abordar la adaptación. En la primera etapa se llevaría a corto plazo y estaba más centrada en identificar esos países y esas regiones más vulnerables a la adaptación. Como no teníamos conocimiento del mismo, bueno, empecemos identificando estas zonas. Como segunda etapa estaba desarrollar capacidades para prepararse ante la adaptación. Y como una tercera etapa teníamos facilitar, involucrar medidas de adaptación. Estas dos últimas se iban a hacer a mediano y a largo plazo, mientras que la primera era a corto plazo. Para la COP7, que se dio en Marruecos, esto se vio como un gran avance en la adaptación, ya que pues contenía una serie de decisiones, acuerdos sobre cómo debíamos abordar las medidas de adaptación y el financiamiento. Aquí por primera vez se habla sobre preparar e implementar programas nacionales de acción para el cambio climático,
los NAPA, y también se acordaron establecer fondos administrados por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente para apoyar la adaptación. En la COP11 en Montreal en 2005 se aprueba lo que es el programa de trabajo de Nairobi. Este ponía en marcha mejorar la comprensión de la vulnerabilidad y la adaptación. En el 2010, en la convención en la COP de Cancún, se crea lo que es el marco de adaptación al cambio climático. Este más que nada pues es implementar e incrementar aún más las acciones de adaptación. Aquí por primera vez se toca lo que es implementar y formular planes nacionales de acción para la adaptación, los llamados NAPs, los que le mencionaba en el proceso, y también se habla de establecer programas de trabajo que hagan enfoques a pérdidas y daños en los países más vulnerables. En la COP de 2015, siento, para mi parecer, que fue como el mayor boom que se tuvo en adaptación, porque aparte del objetivo global que se tiene en la firma del Acuerdo de París, que no es aumentar la temperatura, también se establece un objetivo mundial en adaptación, en donde nos indica que debemos aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático, promover la resiliencia al clima y desarrollar con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos. También en la firma del Acuerdo de París, se establece un acuerdo, que es el artículo 7, que se destina totalmente a la adaptación. Bueno, ya una vez mencionado y comentado todo lo que ha pasado a nivel internacional, conceptos generales sobre adaptación, vamos a verlo aquí en Panamá, pero desde una perspectiva más que nada sobre compromisos, cómo ha ido evolucionando la adaptación en Panamá. Aquí podemos presentar una breve evolución de lo que ha sido pues de cambio climático y donde se ha incorporado temas de adaptación. Tenemos en 1995 en donde Panamá aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas. En 1998 pues está la Ley General del Ambiente. Ese mismo año se aprueba el Protocolo de Kioto. En el 2007 se aprueba la Política Nacional de Cambio Climático. Aquí ya se incluyen temas de adaptación, se priorizan 5 sectores, como es salud humana, zonas costeras, agriculturas, el recurso hídrico y otro que ahorita se me escapa. También tenemos el Comité Nacional de Cambio Climático. En el 2015 se crea lo que es la enmienda de Doha, también se crea lo que es el Ministerio de Ambiente. En el 2016 se aprueban las contribuciones nacionalmente determinadas. Esto es más que nada una declaración nacional que comunica los compromisos bajo el cumplimiento del Acuerdo de París. También ese mismo año se aprueba el Acuerdo de París. Y en el 2016 tenemos el Programa de Adaptación al Cambio Climático a través del manejo integrado de recursos hídricos en Panamá con el Fondo de Adaptación, que aquí empiezan como a desarrollar iniciativas enfocadas a la adaptación. En el 2018 se crea la Dirección de Cambio Climático y con esto un departamento de adaptación, o sea, técnicos enfocados a trabajar en pro de la adaptación. En el 2018 tenemos la presentación de la tercera comunicación. Aquí nuevamente se hace pie a estos 5 sectores. También se presenta cuáles van a ser esas tendencias actuales y futuras, cuáles son las medidas de adaptación que se sugieren, cuáles van a ser las principales problemáticas, quiénes van a ser las personas más vulnerables. Al 2020 se hace una actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas, ya que estas pues, se deben actualizar cada 5 años y pues aquí se incorporan sectores de adaptación, ya se incorporan 10 sectores. Esto con una visión integral desde adaptación y mitigación. Entonces ya con un poquito más de adaptación para el 2021
se reglamenta el capítulo 1 del título 5 del texto único de la Ley General del Ambiente de la República de Panamá y habla sobre adaptación al cambio climático global. Aquí podrán encontrar diferentes artículos relacionados a cómo se va a hacer la data, cómo va a ser el monitoreo y evaluación, cuáles van a ser tal vez algunos fondos de financiamiento y otros. En cuanto a los compromisos, como les mencioné anteriormente, pues el Ministerio de Ambiente, en conjunto con todos estos regentes que son encargados de los sectores, en esta ocasión con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, identificaron acciones a nivel nacional y sectorial que resultan claves para la reconstrucción económica sostenible, bajas emisiones, inclusiva y resiliente del país. Pues en este sentido, como les mencioné, se identificaron 10 sectores y áreas prioritarias, las cuales se abordaron con una visión integrada de adaptación, mitigación, y bajo las cuales se desarrollaron las contribuciones nacionalmente determinadas. De estas contribuciones, ¿cuáles eran del sector agropecuario o qué presentaba el sector agropecuario? Bajo las contribuciones, que es el documento que ven a su mano derecha, lo van a encontrar como agricultura, ganadería y acuicultura sostenible. Bueno, aquí se comprometen que al 2025 se habrá actualizado y comenzado a implementar el Plan Nacional de Acción Climática para el Sector Agropecuario, el PENSA. Al 2050 se habrán logrado restaurar 130.000 hectáreas de tierras degradadas bajo la modalidad de agroforestería y sistemas silvopastoriles en las medidas de apoyo internacional recibido. Al 2030, el NAMA de arroz habrá comenzado a implementarse y el NAMA ganadero habrá sido formulado y se habrá iniciado su implementación en la medida de apoyo internacional recibido. Y al 2025 se habrá creado un sistema de información agroclimática para el desarrollo para el sector agropecuario a partir del establecimiento de estaciones hidro y hidrometeorológicas, un centro de data climática y la puesta en marcha de mesas técnicas participativas. Pero ¿qué más se genera en adaptación? ¿Qué más tenemos? Bueno, como les mencioné, tenemos el índice de vulnerabilidad que fue lanzado en marzo de este año. También tenemos el decreto ejecutivo de adaptación. En proceso se encuentra en un mapa de riesgo climático. También con el apoyo del programa de adaptación al cambio climático a través del manejo integrado del recurso hídrico en Panamá, pudimos realizar o levantar una herramienta de sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación, de la cual pues se identificaron diferentes indicadores que van a medir algunos avances de la adaptación que se van a incorporar en los planes nacionales y que de los cuales pues algunos son del sector agropecuario. Bueno, próximos pasos. ¿Qué tenemos de compromisos o de negociaciones? Bueno, este año se va a celebrar la 26ª Conferencia de las Partes, la COP26, en la cual va a haber una delegación por parte de Panamá viendo de los diferentes temas de los que se quieren abordar. Para el sector agropecuario se va a estar participando en las negociaciones de Coronibia. Esto más que nada es una decisión histórica que reconoce el papel de la agricultura en la lucha contra el cambio climático. Aquí se le piden a diferentes organismos que aborden conjuntamente las cuestiones relacionadas con la agricultura, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la agricultura al cambio climático y los enfoques para abordar la seguridad alimentaria. Esto más que nada hace hincapié en impulsar y transformar los sistemas agrícolas y alimentarios y abordar las sinergias y compensaciones entre la adaptación, la mitigación y la producción agrícola. Ok, entonces, ¿a dónde más encontramos información de adaptación?
Yo quiero saber, me preguntarán, yo quiero saber dónde más puedo encontrar información. Bueno, tenemos dos portales. El primer portal es el de Programa de Adaptación al Cambio Climático a través del Manejo Integrado de Recursos Hídricos en Panamá, en el que Samuel constantemente nos hace énfasis de que van a estar las presentaciones. Este tiene tres componentes, que es el agropecuario, el hídrico, el clima y la gestión del conocimiento, y aquí podrán ver los diferentes proyectos que se están desarrollando en esos cuatro componentes. También el Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección de Cambio Climático, cuenta con un portal, una página web, en las cuales se presentan los diferentes proyectos, programas, los avances que se tienen en las tres áreas temáticas que vemos, tanto adaptación y resiliencia, mitigación y acción climática. Pueden ingresar al donde dice información de interés y seleccionar pues la temática que quieren ver. Si seleccionan adaptación y resiliencia, van a poder ver los conceptos, que es más que nada lo que hemos podido desarrollar en estos tres talleres, los diferentes programas y los avances que tienen los mismos. También podrán ingresar a la biblioteca, en donde podrán encontrar todas las leyes que hemos mencionado, también todas las comunicaciones y todo lo que se está avanzando. Bueno, ya con esto finalizo mi intervención y le paso la palabra a la ingeniera Lorena Vanegas. Muchas gracias, Verónica. Súper tu presentación. Bueno, mi nombre es Lorena Vanegas, laboro en el Ministerio de Ambiente, en el Departamento de Adaptación y Resiliencia. Siguiendo con la temática que se ha planificado para este taller, vamos a ver un poco esas herramientas de planificación para la adaptación. ¿Cuáles son esas herramientas que, como experiencia o lecciones aprendidas, hemos tenido en el marco del programa del Fondo de Adaptación que hemos venido ejecutando desde mi ambiente? Bien, para iniciar, como ven la lámina, el Ministerio de Ambiente, a través de la ejecución de este programa, nosotros hemos culminado varias consultorías y donde ya tenemos estos productos, como bien lo ha indicado Verónica, se encuentran en el portal de adaptación. Entre ellos tenemos el estudio de vulnerabilidad actual y futura a la realidad climática y prediseño de medidas de adaptación en la cuenca hidrográfica del río Chiriquí. También tenemos el estudio de balance hidrológico y flujo ambiental de la subcuenca hidrográfica del río Caizán y la microcuenca del río Gallito en la cuenca hidrográfica del río Santa María. También tenemos dos planes distritales de seguridad hídrica para el distrito de Tierras Altas en Chiriquí y el distrito de Santa Fe en Veragua, y un documento técnico de proceso de concesiones de permiso de agua. Bien, quiero que veamos estas herramientas de planificación y para qué nos sirven, para qué nos ayudan, cómo nos ayudan al tema de encaminarnos al tema de la adaptación. Siguiente. Como nuestro programa ha estado haciendo énfasis en las dos cuencas, también tenemos para la cuenca del Santa María un diagnóstico pormenorizado de la cuenca hidrográfica. Este diagnóstico está contemplado en el decreto 479, donde hay un checklist donde se tuvo que cumplir con todo, y es un trabajo enorme que se hizo para la cuenca del Santa María. Pero este documento también nos permite trabajar en la planificación, porque ya yo tengo el contexto de qué es lo que está aconteciendo a nivel de la cuenca. Igualmente se trabaja un estudio de vulnerabilidad actual y futura a la realidad climática en cambio climático, usando escenarios. Aquí se aplicó los escenarios para Chiriquí, el 6 y el 8, y para este se trabajó con el escenario climático RCP6. Bien, y actualmente ya contamos con el plan de adaptación con medidas adecuadas para enfrentar el cambio climático. O sea, que la cuenca del Santa María es una de las primeras cuencas que tiene estudio de vulnerabilidad actual y futura, tiene un diagnóstico premonitorio y tiene un plan de adaptación. O
O sea, ya es una cuenca que tiene sus herramientas de planificación que va a poder realizar esas acciones encaminadas a la adaptación en beneficio de la población, ¿sí? Para eso son estas herramientas. ¿Qué nos dice el estudio de vulnerabilidad actual y futura para las cuencas? ¿Qué me va a pasar si mi temperatura aumenta a 1.3, a 1.4, según los escenarios, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿sí? Siendo realista, ya los escenarios, el 6, ya casi ya no es realista. Ustedes están viendo cómo están las calores. Nada más en este año que acabamos de pasar, en esta época, hubo temperaturas de 1.1 en el país. O sea, que si no nos alineamos, no hacemos medidas, tanto de mitigación como de adaptación, o sea, vamos a seguir sufriendo de las inclemencias del clima en los países, ¿sí? Entonces, ¿qué buscan estas herramientas? Tener esos programas, tener esos proyectos que te permitan ya identificado, porque todas estas herramientas de planificación fueron consensuadas, fueron compartidas y validadas con los actores claves de la cuenca. Entonces, ¿ahora qué cabe? Hacer su implementación a través de los diversos programas o proyectos que se vuelquen a esa acción climática en beneficio de la adaptación. Siguiente. Y por ejemplo, entramos en esas medidas de adaptación y resiliencia que ustedes a través del programa del Fondo de Adaptación han venido desarrollando en las cuencas del Chiriquí Viejo, en las cuencas hidrográficas del Chiriquí Viejo y en las cuencas del Santa María. Le estoy trayendo temas que ustedes están desarrollando y que ustedes han participado. Quizás algunos sí, algunos no lo sé, pero sé que el MIDA ha estado trabajando en esto a través de la unidad de cambio climático que dirige el ingeniero Darío Luque. Entonces, por ejemplo, se han establecido proyectos de reforestación ribereña y agroforestería de café y conservación de suelo en la subcuenca del río Caizán. Renacimiento, Chiriquí, restauración de bosque y galería. O sea, ya se realiza y ya se ha venido haciendo medidas de adaptación, sino que de repente se han estado hablando de que buenas prácticas, pero son medidas de adaptación y resiliencia que se han venido realizando y que todas las personas, las organizaciones de base comunitaria, las ONG han ido implementando. Entonces, de ahí es que se trata, ¿no?, de ir implementando medidas que nos permitan esa adaptación. También tenemos en la cuenca media-baja del río Santa María, y aquí lo podrán ver, es una finca que visitamos cuando recién iniciaba el proyecto, aquí en la parte baja que está ahí en Santa María, en la cuenca de Santa María, donde se iban a implementar, y de hecho se han implementado a través del programa, estas fincas, modelos, donde se hace silvicultura, ganadería sostenible en la cuenca. O sea que ya existen proyectos pilotos que están enfocados con esta visión de la adaptación. Cambio. Bien, y otras medidas que se han realizado, por ejemplo, la implementación de acciones para crear capacidades en la producción de orquídea y naranjilla en la cuenca del río Santa María y establecer su estrategia de comercialización. Aquí la gente ha realizado una serie de trabajos donde se producen el tema de las orquídeas, ¿no? Y han emprendido estos negocios verdes que le han permitido, a través del fondo del programa de adaptación, reinventarse, hacer cosas nuevas y que puedan tener una viabilidad en un mercado local. También, a través del programa, se han realizado las instalaciones del sistema de cosechas de agua en la cuenca del río Chiriquí Viejo y Santa María. Muchas de ellas han sido para el tema de cultivo de subsistencia y otras para proveer el líquido, como ven en la foto. O sea, todas estas son ejemplos que ya tenemos en nuestro país sobre medidas de adaptación y resiliencia y que de una u otra manera nosotros hemos venido desarrollando en el país.
Y como ustedes saben, también tenemos sistemas agroforestales que nos ayudan a conservar la parte del suelo en las cuencas del Santa María. Siguiente. Bien, dentro de las medidas de la temática de adaptación y resiliencia, encontramos un nuevo concepto que se está trabajando y es el concepto que ahora se está indicando, que son las soluciones basadas en naturaleza. ¿Pero qué son las CBN? Las CBN dice que aprovechen el poder y la sostificación de la naturaleza para convertir los desafíos ambientales, sociales y económicos en oportunidades de innovación. Son acciones inspiradas, respaldadas por o copiadas de la naturaleza, utilizando y mejorando las soluciones existentes. ¿Sí? En soluciones novedosas, imitando algunas de lo que podemos ver, les mostraré algunas acciones que se realizan en otros países sobre temas de la CBN, inclusive nuestra CDN, que es la Contribución Nacionalmente Determinada 1, que es la actualización que se presentó en el 2020, incluye e internaliza en sus 10 sectores prioritarios el tema de la CBN. O sea que ya nosotros estamos caminando sobre esta temática y debemos reforzar hacia el cumplimiento de la contribución nacionalmente determinada con este enfoque de las soluciones basadas en naturaleza. Y bueno, las CBN utilizan la característica y complejos procesos de los sistemas naturales como capacidad para almacenar carbono y regular el flujo del agua. O sea, ya estamos haciendo soluciones basadas en naturaleza. Recordemos que hay soluciones de naturaleza gris, hay naranja, hay verde, azul, verde-azul. Cualquiera de estas soluciones nos ayudan, ¿sí? Porque todas, de una u otra manera, ayudan a la adaptación. Y cuando nosotros hablamos de CBN gris, nos referimos a todo el tema de infraestructura, ¿sí? Cuando hablamos de infraestructura verde-azul, son estas que podemos hacer con sistemas de riego, donde dejemos temas de arborizaciones o canales de aguas naturales que sean lógicamente manejados. Algún tipo de infraestructura naranja ya va más ligado al tema de economía circular, pero todas estas van ahí encaminadas al tema de soluciones basadas en naturaleza. Siguiente. Bien, y en nuestro país estamos haciendo medidas de adaptación. El Plan Nacional de Cambio Climático para el sector agropecuario involucra el tema de las soluciones. En aquel momento veíamos como la adaptación basada en ecosistemas, pero las adaptaciones basadas en ecosistemas son soluciones basadas en naturaleza. Entonces podemos ver que, por ejemplo, aquí tenemos una solución basada en naturaleza. Utilizo la técnica para producción, ¿sí? Bajo temas de control de temperatura, ambiente controlado, todo el tema de producción bajo invernadero. Pero aquí tenemos algo más natural, que es los sistemas agroforestales, donde hago un manejo integral de recursos de agua, la flora, y a la vez hago una producción sostenible del ganado, ¿sí? Con el manejo de finca. Y aquí lo vemos también, un canal natural, donde yo hago una solución basada en naturaleza. Utilizo el cuerpo de agua, pero hago conservación y tengo agua viva y natural y de buena calidad para mi producción. Entonces estamos haciendo soluciones basadas en naturaleza y este concepto es un tema que ya se internaliza dentro de las acciones de adaptación. Siguiente. Y les comparto otras medidas que no necesariamente están involucradas con el tema del manejo agrícola, pero son otra forma de ver el tema de la adaptación que se realiza. Por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza para infraestructura, como las grandes ciudades pueden hacer esta solución basada en naturaleza, dejando estos espacios como pulmones de la ciudad. Nuestro caso puede ser este parque que queda aquí en la parte de la Avenida Balboa. También tenemos el pulmón del Parque Soberanía. Y todas estas son acciones basadas en la naturaleza, que hago un desarrollo, pero lo hago sosteniblemente y no hago todo cemento, no hago todo temas de infraestructura gris, sino que también dejo
algún tipo de vegetación arbórea que me permita tener una ciudad más saludable y resiliente al cambio climático. Siguiente. Este es otro tipo de soluciones basadas en naturaleza que se han realizado. Unos ejemplos que quiero compartirles en el día de hoy. En Seúl, miren cómo toda esta infraestructura de ingeniería, ellos han realizado todo este tema de soluciones basadas en naturaleza. Esto era un gran problema que ellos tenían en el medio de la ciudad, pero a través de las soluciones basadas en naturaleza, aquí manejan el agua, aquí tienen el tema de la parte arbórea y la gente puede hacer y caminar dentro de la ciudad en un sistema más saludable y resiliente. Siguiente. Este es otro ejemplo de soluciones basadas en naturaleza. Y todas las soluciones basadas en naturaleza que hemos podido ver y que ustedes ven a diario, porque todos ustedes van a campo y hay muchas cosas que se están realizando, ¿no? Que podemos hacer en beneficio del ambiente en esta temática, enfocada a soluciones basadas en naturaleza, que son medidas de adaptación y que también tienen el tema de adaptación basada en ecosistemas. Siguiente. Bueno, esto es lo que teníamos preparado para ustedes.